Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Jueves 9 de noviembre. Segundo jueves ya de este mes de noviembre, hermanos, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la reconstrucción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que hoy el Evangelio es diferente? Y digo diferente porque en los últimos días hemos estado leyendo el Evangelio según San Lucas. Estamos ya en el capítulo 14 y estamos ya en la parte final. Pero hoy el Evangelio que hemos leído está tomado de San Juan en su capítulo 2. Y la razón por la cual hoy se ha cambiado el orden que traíamos en la lectura del Evangelio es porque este día 9 de noviembre se celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta fiesta, hermanos, tiene base en la historia y es importante que nosotros podamos conocer un poco la historia para poder entender, ¿verdad?, esta festividad. Pues ya que este templo fue el primer templo que se construyó después del Edicto de Milán. Ahora, recordemos que en Pentecostés nació la iglesia, pero después de Pentecostés y durante todo lo que fue el siglo I, segundo y tercero, se desató mucha persecución contra los cristianos. Por esa razón es que ellos se veían en la obligación de reunirse a escondidas, pues no habían templos para que se pudiesen reunir. Así pasaron exactamente 320 años escondiéndose, ¿verdad?, hasta el punto de tener que hacer cuevas o catacumbas, como se le conoce en el tema de la historia. Fue hasta el año 313 cuando el emperador Constantino, en una acción de astucia, decidió permitir que el cristianismo se profesara públicamente. Y fue, obviamente, hasta el año 321 que se dio lo que se conoce como el Edicto de Milán. Y juntamente en ese edicto, en el cual tomaba el cristianismo como la religión del Imperio Romano en aquel momento,
para congraciarse con los cristianos, donó un terreno y colaboró para la construcción del primer templo. Ese templo fue, diríamos nosotros, inaugurado el día 9 de noviembre del año 324 y se dedicó a San Juan de Letrán. Ese fue, hermanos, el primer templo que la iglesia pudo tener en la historia. Este dato es importante, pues recordemos que la iglesia no comenzó en templos, la iglesia comenzó en las casas, ¿verdad? Cuando Pablo, por ejemplo, habla, ¿verdad?, de las iglesias en las casas, por ejemplo, de Corinto, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso se reunía en las casas, y por esa razón es que obviamente era una iglesia obviamente muy unida. Hoy entonces la historia nos recuerda este momento en el cual se construye el primer templo, que fue la Basílica de San Juan de Letrán. Ahora, meditando el Evangelio de este día, el cual está tomado del capítulo 2 de San Juan, donde se nos relata la manera de cómo el Señor Jesús purificó el templo, de acuerdo al evangelista San Juan. Este acontecimiento, los evangelios sinópticos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas, lo presentan dentro de las actividades que se celebran en la Semana Santa. O sea, Mateo, Marcos y Lucas, estos evangelistas, lo presentan como una de las últimas acciones que el Señor hizo y que obviamente desató la ira de escribas y fariseos, por lo cual deciden ellos matarlo y 2-3 días después lo estaban ejecutando. Sin embargo, es el Evangelio de San Juan el que nos presenta este relato al inicio del ministerio público del Señor. Y aunque no tenemos muy claro el momento en que el Señor Jesús lo hizo, lo que sí nos queda claro es que en verdad el Señor lo hizo, pues ya el profeta Malaquías lo había anunciado en el capítulo 3, versículo 1, donde Malaquías dice que de repente el Señor entraría en el templo y lo purificaría. Por esa razón es que hoy podemos nosotros entonces dar lectura a este relato. Ahora, notemos cómo se nos dice: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. El Evangelio de San Juan, hermanos, es el único evangelio que recoge que Jesús asistió a 3 Pascuas y que obviamente participó de ellas, y que fue en la 3er Pascua donde el Señor fue crucificado. Pero esto es uno de los datos que nos permiten reconocer que el ministerio público del Señor duró 3 años, pues claramente el Evangelio, insisto, nos presenta 3 Pascuas que el Señor asistió. Se nos dice entonces que el Señor Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas en sus mesas. Y en ese momento decide hacer un látigo de cordeles y comenzar a expulsarlos del templo. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Y para entender por qué el Señor Jesús hizo eso, tenemos nosotros que ir un poco a estudiar lo que era la realidad que vivía el templo, realidad que los saduceos y fariseos habían implementado.
La ley de Moisés, exactamente en el capítulo 16 del libro del Deuteronomio, decía que todo judío debía de acudir a tres fiestas, o a las tres fiestas más importantes del templo. Estas fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las enramadas. Y claramente dice la palabra que todo varón debía de asistir, todo varón mayor de 12 años, pero no debían de presentarse al templo con las manos vacías, sino que siempre debían de llevar las primicias de su ganado, de su cosecha y las primicias también de sus viñedos, y debían de ofrecérselo al Señor. Ahora, claramente el Señor había declarado que en el caso de los animales, tenía que ser un animal que no tuviese ninguna mancha ni defecto. Y mucha gente entonces traía desde sus casas los animales, los cuales el sacerdote tomaba, sacrificaba, recogía la sangre en un depósito, recogía la grasa en otro depósito, y era eso lo que quemaba, la sangre y la grasa. Lo demás, o sea, la carne, los huesos, etcétera, le quedaban al sacerdote para que él se alimentara. Ahora, debido a eso, ellos habían hecho toda una red de corrupción, que cuando la gente llevaba sus animalitos para presentarlos en ofrendas, ellos los examinaban y decían: no pasa, así que no puedes presentar este animal porque tiene un defecto, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Entonces, para poder ayudarle, supuestamente ayudarle a la gente, ellos criaban animales, tenían granjas donde ellos los criaban y los ponían a la venta en la entrada del templo. Entonces, cuando la gente llegaba con su animalito que había criado y que traía hoy para presentárselo al Señor, ellos al revisarlo le decían: no, ese animal no pasa porque tiene un defecto, etcétera, etcétera. Y si quieres ofrendar, aquí están los animales que tenemos nosotros a la venta, cuestan tanto y estos ya están aprobados por el sumo sacerdote. Pero curiosamente esos animales eran del sumo sacerdote, y cuando la persona lo compraba, le estaba comprando al sumo sacerdote para entregárselo a él mismo, porque él lo tomaba, recogía la sangre, recogía la grasa y la quemaba al Señor, pero la carne él se la comía. Entonces vemos cómo era todo un negocio, ¿verdad?, lo que ellos tenían, una red de corrupción. Aparte de eso, recordemos que la moneda que en ese momento circulaba en Israel era el denario. Pero los saduceos y fariseos, dado que el denario era una moneda romana, ellos habían declarado que el denario no podía entrar al templo, porque el denario tenía el rostro del César, ¿verdad? Recuerde cuando a Jesús, por ejemplo, le preguntaron si era lícito pagar el impuesto al César. Él les pidió una moneda y les dijo: ¿de quién es el rostro que aparece en esta moneda? Y todos le dijeron: del César. Entonces, como la moneda tenía el rostro del César, obviamente dijeron ellos: ese rostro no puede entrar al templo, y por esa razón es que habían creado su propia moneda, que era el siclo.
Entonces, cuando la gente venía y obviamente traía sus denarios, habían personas en la entrada del templo que estaban cambiando denarios por siclos, porque la gente, para poder ofrendar en el templo, tenía que cambiar sus denarios y comprar siclos. Entonces, claro, en todo cambio, en toda conversión, recuerde, siempre hay un robo, ¿verdad? Siempre hay, obviamente, ahí una ganancia para unos y pérdida para otros. Entonces, todo eso era la corrupción que escribas y fariseos habían montado. El Señor llega y cuando ve todo eso, decide expulsarlos. Y claramente se nos dice que les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Vemos cómo el Señor está tildándolos de tener en aquel templo un verdadero mercado. Y hermanos, si algo nosotros tenemos que tener muy claro, es que las cosas de Dios no son negocio. La obra de Dios no es un negocio. Eso lo debemos de tener muy, pero muy claro. Ahora, claro, usted tal vez me dirá, bueno, pero ¿y de qué va a sobrevivir la iglesia? Es que, hermano, es muy diferente cuando una persona voluntariamente da una ofrenda, cuando una persona da para el mantenimiento, sostenimiento, para el trabajo pastoral, para las diversas necesidades de la iglesia, que obviamente sabemos que eso es una realidad. Eso es muy distinto cuando a la persona obviamente se le roba prácticamente o se le extorsiona de una manera religiosa. O sea, no es posible eso. Y es aquí entonces donde el Señor está diciendo que su casa no debe de ser un mercado, sino una casa de oración. Inmediatamente, dice la palabra, sus discípulos se acordaron, ¿verdad?, del Salmo 68, que dice: el celo de tu casa me devora. Ese celo por la casa de Dios, ahora el Señor estaba devorándolo, ¿verdad? Porque obviamente ellos habían hecho de aquella casa un verdadero mercado. Luego el Evangelio termina con un momento donde dice la palabra que los judíos se le acercan y le preguntaron: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Le están pidiendo señal. Sin embargo, el Señor les va a decir que señal solo va a haber una. Y Él se lo va a decir, lo va a decir más adelante, cuando Él claramente le va a decir que la única señal sería la señal de Jonás. Pero hoy vemos cómo el Señor mismo les dice que la señal sería: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Claramente el Evangelio nos dice que no hablaba del templo físico, sino hablaba de su cuerpo. Y eso nos habla entonces que la única señal que el Señor Jesús ha dado para que creamos en Él es su resurrección. Y es que, hermano, en realidad la resurrección es el hecho más grande de la historia, porque estamos reconociendo nosotros que creemos en un Cristo vivo, que creemos en un Cristo que murió, pero que al tercer día resucitó. Y eso significa, obviamente, que Él vive y vive para su pueblo. Por eso, alegrémonos nosotros, porque tenemos, hermanos, a un Cristo
vivo, ¿verdad? Porque con nosotros está verdaderamente el que todo lo puede. Hoy también es el reto para que nosotros podamos comprender que si Jesús se refería a sí mismo, ¿verdad?, como el templo del Señor, implica que también nosotros somos templos y moradas del Espíritu Santo. Obviamente debemos verdaderamente de cuidar este templo, porque sabemos que en la medida que yo lo cuido, la gloria de Dios se va a manifestar. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.